Buenas noches a todos y bienvenidos a Tanya Once a Week, clase número 4 en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryeh Leib ben Shlomo y Nicole bat Daniel. Que las Neshamot tengan aliyah y que la recordamos eternamente. Hay ese cuento de dos judíos que se consiguen en Miami y uno le dice al otro, Jaime, la última vez que te vi, te parecías un schlepper. Ahora yo veo que andas como un mensch, carro bonito, todo así pulido. ¿Qué pasó? Entonces él dice, mira, yo me encontré con un señor que tenía mucho dinero. Y dice él, y yo tenía mucha experiencia, entonces hicimos negocio y ahora resulta que yo tengo el dinero y él tiene la experiencia. Cuando se trata de buscar una resolución de conflicto entre dos entes que no se llevan bien, ya sea cuando es el caso en una familia o socios, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos a alguien o algún punto donde se puede empezar el encuentro. Quizás hay algún individuo que es amigo o conocido o que simpatiza con las dos partes, que pudiese servir como el medio de unir a estas dos personas que ahora están en conflicto. Ahora, el cuerpo y el alma, por su propia naturaleza, es un conflicto. Es distinto. El cuerpo es físico, el cuerpo es material, el cuerpo busca y jala hacia este mundo, y la neshama, inclusive el nefesh habehamit, el alma animal, que hoy vamos a hablar más de eso. El alma animal es un alma, al fin y al cabo, es algo espiritual. Entonces Hashem dentro de nosotros, o Él creó dentro de nosotros un punto donde esa neshama pudiese entrar. ¿Cuál es en el lenguaje de la Kabbalah? De lo más gashmi, de lo ruhani, de lo más físico, de lo espiritual, de lo más espiritual de lo físico, se une con lo más físico de lo espiritual. Ese es el punto de encuentro. Entonces, ¿qué en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo más espiritual? Es la sangre, pero no en la sangre, sino la parte, dice el hamimut, que es el calor que tiene la sangre, pues eso es lo más espiritual de lo físico. Y ahí el Alter Rebbe nos dijo la semana pasada es que este alma animal se entra a nuestro cuerpo y corre por todo nuestro cuerpo, es el alma animal, o otro nombre, nefesh hachiyunit, el alma que nos da vida. Y esto es, en general, cómo funciona, ese es el sistema de la neshama. La neshama necesita tener un punto en donde encuentra el cuerpo y después de ahí podemos acceder a niveles superiores a través de ese punto de conexión. Entonces, la semana pasada dijimos que el nefesh habehamit, el alma animal, que es el primero de las dos almas que estamos ahora describiendo, decimos que ese alma viene de una perspectiva o está dentro de algo que se llama en la terminología
mística, kelipá, como una cáscara. Entonces, todos estos temas que son nuevos y estamos mencionando por primera vez, los que se quedan aquí por un tiempo se van a ir familiarizando y escuchando estos términos en distintos contextos hasta que se va familiarizando. Entonces, pero el punto es que es muy importante entender entonces que este nefesh habehamit, esta alma animal que cada uno de nosotros tenemos, no es simplemente un motor que anima a nuestro cuerpo, sino, como el Alter Rebbe explicó y lo mencionamos en breve la semana pasada, contiene en sí los 4 elementos básicos, ¿okay?, que toda creación tiene, y que es fuego, aire, tierra y agua. Los 4 elementos básicos que tiene todo, y para leer en el texto del Tanya, que dice el Alter Rebbe, un alma que se origina en Klipá y Sitra Achara, es este nefesh que el que se origina en la Klipá, el que está investido en la sangre, que acabamos de decir, dando vida al cuerpo, como está escrito, porque el nefesh de la carne está en la sangre. Ese es un versículo de la Torá. Y aquí viene un punto sumamente importante de entender para entender quiénes somos y cómo funcionamos. Generalmente uno tiende a pensar en la neshama como una especie de batería, un motor que anima al cuerpo solamente. Y tiende a pensar quizás en las malas características como unas tendencias que nosotros tenemos, como que si fuera esta persona es una persona que muy celosa. Esta persona es una persona que tiene mucha pereza. Y pensamos en esas tendencias como algo agregado a la persona. La novedad que vamos a aprender aquí en el Tanya es que este nefesh, el primero, es una creación de Hashem, aunque es una creación espiritual, y se inviste en la sangre y tiene características propias, tiene ingredientes, ¿ok? Y estos ingredientes que tienen, de esos ingredientes que tienen, salen esas características malas que cada uno de nosotros tenemos. Y dijimos, por ejemplo, la ira y el orgullo que emanan del elemento fuego, que alza hacia arriba, el apetito por placeres, ¿ok?, emana del elemento agua, que es parte de este nefesh, de este alma. Y la frivolidad, la burla, la charla banal, todo eso viene del aire, y la pereza y la melancolía viene de la tierra. En otras palabras, así como una torta tiene azúcar, tiene huevos, tiene harina, esos son sus ingredientes, ¿no? El Nefesh HaBehamit tiene ingredientes. Son ingredientes espirituales. Es muy abstracto esta idea, pero trata de imaginar una creación espiritual, pero que tiene características que producen, digamos, ciertas tendencias dentro de nosotros. Entonces, cuando tú ves a alguien que tiene una tendencia hacia la depresión, es ese elemento de su nefesh habehamit, esa parte de su alma animal que se está en ese momento expresándose. Si ves a alguien que es sumamente inmerso en el materialismo, es esa persona que el elemento de agua de su nefesh habehamit, de su alma animal, que se está manifestando ahora. Si bien es una persona que habla y mucho, habla, charla banal, frivolidad, es el elemento de aire de su nefesh habehamit. Esto no es otra cosa, ese es el propio nefesh habehamit,
que tiene esas características y son inherentes a este neshama. Eso nos hace que todos tengamos una especie de distorsión visto por los ojos de nuestro nefesh habehamit, de nuestro alma animal. Y recuerden, no estamos hablando de una tendencia, estamos hablando de un alma, de una personalidad completa, de esa personalidad visto por sus ojos. Eso es su percepción. Está bastante condenado a esa percepción hasta que va a aprender que tiene otro alma y cómo ese otro alma le puede informar y ayudar a este alma, que eso viene más adelante, de cómo puede avanzar y cómo puede hasta aprovechar del poder que tiene este primer alma, que ahora, cuando lo hablamos solo, pareciera de ser algo solamente negativo. Hay un concepto, el Talmud dice algo interesante. El Talmud tiene un análisis, voy a tratar de resumirlo porque viene en un contexto de las leyes de Pesach, pero básicamente imaginan que tienes una pared y la pared tiene un hueco, ¿ok? Y detrás de esa pared hay queso. Entonces entra el ratón y agarra el queso. Entonces el Talmud usa una expresión: ¿quién es el ganav? ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el hueco o el ladrón es el ratón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que obviamente si tienes queso y tienes un hueco, el ratón va a buscar ese queso. Entonces, el verdadero ladrón es el hueco. Tienes que tapar este hueco, porque si no, el ratón seguramente va a pasar y va a buscar el queso. Igual somos nosotros. Si vivimos la vida de nuestro nefesh habehamit, de nuestro alma animal, únicamente, si esto es la personalidad que escogemos vivir, que es la mayoría de nosotros por default o por sin saber y no tener el conocimiento, quizás es lo que más vivimos, claro que vamos a tener alguno de estos elementos o todos los elementos, o vamos a ir cambiando entre uno y otro. Y va a existir rabia, ira, va a existir placeres y va a existir, todo esto va a existir porque no es algo agregado, es algo propio de esta neshama. Entonces no es que es algo malo, es simplemente lo natural de este neshama. Entonces nuestro alma animal concibe el mundo en términos de su percepción, la percepción sensorial. Se ve a sí mismo erróneamente como una existencia independiente de Dios y tiene una orientación egocéntrica. El alma divina, como vamos a descubrir cuando llegamos al segundo capítulo, empieza a descubrir el mundo a través de la lente de la contemplación y empieza a desarrollar una visión totalmente distinta que a su vez permita ese alma de iluminar el alma animal y utilizarlo en la forma de realmente realizar su potencial. Y aquí el Alter Rebbe llega a un punto muy interesante, que va a terminar en un punto un poco controversial quizás, y por eso voy a evitar de entrar en ese detalle, pero lo voy a mencionar en breve. Entonces, para introducir esta última parte de el primer capítulo de Tanya, porque todavía seguimos en el primer capítulo, en general, cuando nosotros vemos a alguien hacer un acto de bien,
tú ves, alguien va y ayuda a otra persona. La tendencia típica es pensar que esa persona hizo este acto de forma, se dice altruista también en español, ¿sí? Que su intención fue hacer el bien. Un acto de bien, dice uno o piensa uno, viene del bien que está en uno. Resulta que el autor Rebbe dice algo sorprendente aquí, que él lo explica y entre esta semana lo vamos a introducir y la semana que viene, por favor de Dios, vamos a terminar el primer capítulo y explicarlo mejor. El autor Rebbe dice así, explica que un acto de bien, y en realidad es interesante porque Freud también decía que los deseos, o sea, hay como fuerzas psicológicas inconscientes, como los deseos y motivos ocultos que uno tiene, y que esto da forma al comportamiento de un individuo. Y en otras palabras, hay un concepto, inclusive en la psicología, que un acto de bien no necesariamente es bien. O sea, el acto en sí es bien y el acto tiene el valor de un acto de bien. Pero si entramos en la profundidad de la motivación de por qué alguien hizo ese acto, podríamos conseguir diferentes opiniones que dirían que hay algún ulterior motive, hay alguna motivación que mueva a la persona y no tiene que ser necesariamente algo que es muy notable, como que quiere ganar plata o quiere después pedirle a la persona otro favor. Puede ser algo bien sutil, puede ser inclusive que la persona se siente bien haciendo esto. Entonces, porque se siente bien, lo hace, pero al final la motivación real detrás de ese acto, ¿cuál es? No necesariamente es altruista. Entonces, dice el Alter Rebbe de que los actos de bien que nosotros hacemos y que judíos tienen como naturaleza, que son en realidad tres cosas que el Talmud dice, que el judío somos Rahmanim, Baishanim y Gomlei Hasadim. Rahmanim significa que somos misericordiosos por naturaleza. Baishanim significa que somos como recatados por naturaleza. Y Gomlei Hasadim es de hacer actos de bien por naturaleza. Entonces, estas características, dice el Alter Rebbe, en el judío provienen de este alma animal, no vienen del alma divina. El alma divina, ya vamos a ver, es otro tema. Y esto es algo muy interesante, porque lo que quiere decir es que hay una diferencia entre un acto de bien hecho porque es tu naturaleza, porque naturalmente eres así, o un acto que viene de trascender, un acto que viene porque la persona realmente fue inspirado para hacer algo bien. Si yo hago el bien porque bien es mi naturaleza, pues no quita del bien que hice, pero es un bien natural. Y siendo de que es natural, entonces no es parte del alma divina, sino es parte de esta alma animal. El alma animal tiene dos lados. Y de hecho, voy a compartir aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a ver cómo compartimos aquí.
Ok. Entonces aquí estamos viendo los mismos cuatro elementos, ok, del mal, y agregué aquí del alma animal, ok. El fuego, en el lado negativo del alma animal, el fuego es la ira y el orgullo. El lado positivo del fuego es humildad, llevando a la persona a no tomar las cosas personalmente y enojarse. El agua, dijimos, es placer. En la parte positiva del agua es el desprecio a los excesos materiales. El aire, en su parte negativa, dijimos, es la frivolidad, burla, alarde y charla banal. La parte positiva es de ese mismo aire, te lleva a ser impecable con tus palabras. La tierra es, en su forma negativa, es la pereza y la melancolía. Y la parte positiva es que te anima a estar alegre con la convicción que todo es para el bien. Todo esto es parte, dice el Alter Rebbe, del alma animal. El alma animal también produce bien, solo que es bien natural. Es algo que es parte de la naturalidad de la Neshama. Y eso él explica, y lo voy a introducir hoy y la semana que viene vamos a entrar en esto. Él dice, porque la misma kelipá que mencionamos, la misma cáscara, okay, que cubre sobre la realidad divina, el Alter Rebbe explica que, bueno, es realmente un concepto en la mística. Hay dos tipos de cáscara. Hay una cáscara que totalmente y completamente cubre sobre la realidad divina, no permitiendo la persona la posibilidad de superarlo o de abrir un huequito y ver más allá de eso. Pero también hay algo que se llama Klipat Noga. Klipat Noga es una cáscara, pero que puede brillar, con trabajo puede brillar y te puede permitir ver más allá y conectarse con algo que está detrás de esa cáscara. Explica el Alter Rebbe que nuestra nefesh habehamit, nuestra alma animal, ¿de dónde proviene? Proviene no de clipa total y completo, sino proviene de esto que se llama klipat noga, una cáscara, pero que es capaz de ser trabajado y hacer brillar y ver más allá. Y por lo tanto, ese neshama, aunque es muy de este mundo y es una creación y es parte de la creación, sin embargo, puede brillar y permite también que por esa personalidad, que es la personalidad del alma animal, que la persona también haga actos de bien. No solamente produce actos de mal, pero como eso requiere un cierto trabajo de parte de nosotros, pues lo llamamos animal porque mucho más es utilizado y es asociado con sus características negativas, mucho más que sus características positivas. Pero la novedad de esta idea es que vamos a tener que aprender que hay una diferencia entre un acto de bien que es por naturaleza y un acto de bien que es por trascendencia. Y por eso muchas veces la gente hace esa pregunta: Rabino, ¿por qué si soy buena persona, por qué tengo que hacer mitzvot? Una pregunta muy común.
Entonces, mi respuesta a eso es, si fueras mala persona, tendrías que trabajar de ser buena persona. Pero si ya eres una buena persona, ¿qué? Viniste acá a puro mantenimiento. Es para hacer algo en este mundo, para trascender. Y esto es algo de la condición del pueblo judío, que por supuesto son buenas personas, son misericordiosos, pero no se trata solamente de esto. Tenemos que trascender, tenemos que ir más allá de esta personalidad del Nefesh HaBehamit. Y lo confuso es que puedes vivir una vida entera de 120 años en la personalidad de este alma y nunca conocer lo que es trascender y hacer mucho bien y hacer de todo, pero nunca llegar realmente de entrar en el mundo del Nefesh HaElokit. La semana que viene vamos a terminar el primer capítulo cuando vamos a explicar, número 1, qué exactamente son estas distintas cáscaras, energías que existen en el mundo y cómo afectan a nosotros y cuál es la diferencia principal entre el judío y el no judío. Con el favor de Dios, seguimos la semana que viene. Muchas gracias, Rabino. Una Muchas pregunta. Gracias. Una pregunta. 2. Gracias, Rabino. Okay. Dos preguntas pequeñas, Shui, si se puede. Ok. La primera, si decimos que el alma está, o parte del alma está en la sangre, ¿qué pasa cuando hay transfusiones de sangre por necesidad de salud y para salvar una vida? Y la segunda es, si tenemos de los 4 elementos en cada Neshama. No sé si eso lo dijiste y me lo perdí, no presté atención o si no hemos llegado a eso todavía. No, sí tenemos los 4 elementos, correcto. Okay. ¿Pero hay alguno que prevalece? O sea, ¿hay alguno que es más poderoso que los otros? Eso va a depender mucho de la persona, cuál de estos elementos va a prevalecer en la persona. En cuanto a la transfusión de sangre, no hay ningún problema, porque sangre es sangre. Y cualquier sangre puede servir, digamos, como esa entrada de ese lugar donde la Neshama entra. Es simplemente el canal, el vehículo, el Keli que va a contener esa Neshama, no es la Neshama. Claro, pero no hay una parte del alma que pasa cuando hay una transfusión a otra persona, nada que ver. No. Digamos. No. Entonces, juntando su pregunta de que la Neshama entra, cuando nace un bebé, nacemos ya con el alma, o sea, con un alma, una Neshama pura, es una Neshama pura que después se convierte en animal y espiritual. No, nacemos con la Neshama, el Nefesh HaBahamit. El Nefesh HaElokit realmente entra más tarde. Por eso, ve algo interesante. Un niño recién nacido, ¿no? Cuando no le das a comer, se pone bravo. ¿Quién le enseñó a ponerse bravo? La parte animal. Nadie tenía que enseñarle nada. Un niño de 2 años tiene celos. Celos es algo bastante sofisticado, ¿no? Tiene que entender que otra persona está quitando. ¿Quién le enseñó eso? Okay. Esto es porque es parte de su propia alma animal. Cuando uno tiene bar o bat mitzvah es cuando se encaja y entra lo que llamamos la segunda alma. Pero esto viene después. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Ay, no corta.